mi librito, que pues, no tiene otro objetivo que resumir las cosas que necesitábamos ver o necesitamos ver en el curso. Y entonces, de lo primero que menciona es que esto de los procesos es un modelo. ¿A qué nos referimos con eso? Van a pasar cosas y el pan pan y el vino vino. Va a ser un poco más complejo el modelo de operación de una computadora cuando está usando múltiples procesos, que si simplemente estuviera ejecutando un programa, como decía la teoría de la computabilidad original, la buena de Alan Turing. Eso la van a revisar cuidadosamente cuando vean lenguajes formales y autómatas. Me parece que en el avance del programa o apenas la van llevando o la van a llevar hasta el próximo semestre, así que aunque nos referimos alegremente a ella, queda claro que todavía no tienen todos los elementos. No importa, digo, tampoco estamos haciendo ahorita ni haremos demostraciones matemáticas sobre cómo se cumple y cuándo nos acercamos a los límites de la teoría de la computabilidad. Basta con que entendamos algunos principios. La base teórica que tiene la computación como tal básicamente propone una máquina de estados. Entonces, la teoría de la computabilidad dice: tú vas a tener una máquina de estados, y por eso no se refiere necesariamente a fierros, sino a una construcción matemática donde tú tienes una serie de símbolos que solo tienen una serie de valores posibles, y ese conjunto de símbolos con sus valores posibles y una serie de transiciones entre esos estados previamente definidas es lo que se conoce como la máquina de estados. Ya que tienes definida esa máquina de estados, además vas a aplicar esa máquina de estados sobre una serie de símbolos que están representados en una secuencia infinita. Al menos en la teoría es infinita, o sea, no me interesa qué tan grande pueda ser. Disculpen que no les invite, pero ya ven. Tengo mi cinta infinita, mi máquina de estados va a estar interactuando con uno de los símbolos, muy importante, uno de los símbolos de la cinta, de uno en uno, ya sea hacia adelante o hacia atrás. La idea de la teoría de la computabilidad es: todo lo que va a hacer mi máquina de estados con los símbolos de la cinta es cambiar su estado, dependiendo del valor que encuentre en la cinta. Si tú diseñas bien todas sus transiciones, puedes demostrar que no necesitas salirte de los estados que tienes en tu máquina de estados, y que con una construcción matemática así de simple puedes representar algoritmos y básicamente hacer todo lo que quieres que hagan tus computadoras. La importancia de ese modelo teórico de la computadora es que nos permite demostrar qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles con una computadora. Por ejemplo, algo que gracias al modelo de la computabilidad podemos demostrar es que aunque la cinta es infinita, nosotros no podemos demostrar a dar los resultados que deseamos si el proceso es infinito. O sea, si yo tengo un número infinito de pasos, no voy a poder demostrar con ese modelo que efectivamente voy a llegar al resultado que yo quería. Eso nos da una base teórica para decir: ok, las computadoras no pueden lidiar con ningún proceso infinito. Siempre voy a necesitar tener programas finitos, limitados.
aunque la cinta teórica es infinita, eso también me limita, bajita la mano, la capacidad de almacenar, porque no me puedo tardar. Más bien, si planteara un almacenamiento infinito, independientemente de que no sea práctico en el plano físico, tampoco me puedo tardar para siempre en utilizarlo, porque tendría un número infinito de pasos que seguir para llegar a las últimas posiciones de un medio o de una cinta infinita, ¿no? Entonces, aunque no puse límites de principio sobre el tamaño de la cinta, lo que resulta muy útil, decir que sea formalmente infinita, sobre todo para fines prácticos de lo que pueden hacer mis programas. Entonces partimos de eso. Nuestros procesadores están diseñados con eso en mente. Entonces todo lo que hace el procesador es tener una máquina de estados que va a ir transicionando de acuerdo a los valores que tiene. Ahora la implementamos en forma de registros del CPU. Entonces, ¿qué valor va a tomar el program counter después? Bueno, pues ya sabemos, va a incrementarse, a menos que la instrucción que estamos invocando sea un jump o un branch. Y las instrucciones no son otra cosa que la implementación en microinstrucciones, o sea, literalmente en los transistorcitos de nuestro procesador, sobre cómo guiar las transiciones de estados dentro del mismo. Ahí vamos a tener construido, literalmente, si la instrucción de suma efectivamente agarra dos registros y hace unas operaciones lógicas sobre los valores bit por bit, y a partir de eso tenemos un resultado que pues va a ser la suma, y va a haber otro símbolo que represente la resta, y con eso vamos a hacer, lo vamos a, y así sucesivamente. Entonces, como ya sabían, nuestro procesador, por naturaleza, por su implementación, o cada núcleo de procesamiento por su implementación, sabe hacer una transición de estados por flanco de reloj, cuando mucho. Algunas transiciones de estados toman más de un flanco de reloj, pero en principio cada flanco de reloj, nosotros construimos nuestro procesador para que haga una transición de estados, y todos felices, todo sencillito, y hasta ahí sabíamos que nuestra computadora funciona bien. Pero bueno, pues pasa el tiempo, nuestros procesadores se hacen más chiquitos, más rápidos, más baratos. Surge este apetito de, bueno, y cómo realmente quisiera interactuar con la computadora, y pues resulta que no quiero estar haciendo matemáticas avanzadas para aprovecharlas, sino que pues yo quiero tener algo más análogo, más reconocible a la vida diaria y considerablemente más fácil de usar. Que hace las recomendaciones del barco, oye, pues si yo quiero tener un análogo de un escritorio donde yo tengo un reloj por aquí, un teléfono por allá, una hoja de papel donde estoy escribiendo cosas por acullá, o varias, pues cada una de esas cositas las puedes implementar con un programa en particular. No faltó el que propusiera, oye, y si yo hago un programa que quiera hacer todo eso, te va a matar la complejidad, no vas a acabar convenientemente de hacer tu programa, vas a generar muchas dependencias, va a ser un infierno para mantenerlo, o sea, para irlo cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, no. Un principio sobre cómo hacemos nuestros programas es que dividimos los problemas complejos en problemas más sencillos, hasta que cada programa debe de hacer una sola cosa y la debe de hacer bien. Un error de novato en materia de programación es querer hacer un programa Dios que quiera hacer todo, ¿no? O que quiera atacar muchos requerimientos a la vez. Eso es como un antipatrón. Pues creo que ya estamos todos o casi todos. Qué bueno. Buenos días para los que llegaron después.
estaba comentando rápidamente sobre por dónde va nuestro modelo de procesos, que es lo primero que leían en el capítulo correspondiente del libro. Entonces, ¿por qué un modelo? Bueno, pues porque cuando nosotros complicamos el cómo voy a simular el que efectivamente yo tengo varias cosas funcionando al mismo tiempo, sin salirme del modelo de computabilidad de Turing, o sea, cada procesador, no voy a hacer un procesador mágico que efectivamente sepa hacer 3 cosas a la vez. Eso sería muy complejo y francamente ni siquiera podemos demostrar que funcionaría. Exactamente lo contrario de lo que quiero. Con los procesadores que tengo, sin salirme de la teoría de la computabilidad de Turing, yo voy a querer simular o la impresión que le quiero dar a mis usuarios es que están funcionando muchas cosas de manera concurrente. Además, el número de cosas que están funcionando al mismo tiempo no debe de depender del número de procesadores que tengo. Al principio, pues, evidentemente era muy difícil armar un procesador, así que empezamos con computadoras de un procesador, y todavía varias computadoras solo tienen un procesador. Al progresar, al progresar las capacidades y las escalas de integración, es muy rentable meter más de un procesador, de cada una de estas maquinitas de estados en cada chip para computadoras o, por ejemplo, para teléfonos celulares. Hay los Atom y otros modelos de chips para teléfono celular, tienen múltiples núcleos de procesamiento, pero cada uno de esos núcleos de procesamiento es una maquinita de Turing en rigor, o sea, solo tienen un estado y solo van haciendo una transición de estado por flanco de reloj. Oye, a ver, espérate, ¿cómo le hago para no hacerme bolas, para seguir respetando el modelo de computabilidad de Turing cuando efectivamente yo tengo varios procesadores? Bueno, pues como cualquier buen matemático le sabe decir, uno puede estar haciendo varios cálculos de manera paralela y mientras los tengas bien aisladitos, no hay ningún problema, no estás rompiendo las reglas de ninguno de ellos. Así funcionan los múltiples procesadores, cada uno funciona de manera independiente a los demás, de modo que al no estar interactuando directamente, no rompen su principio de la computabilidad y haciendo y cómo lo van a estar haciendo. Oye, hasta cierto punto estamos haciendo trampas y todos ellos comparten la misma memoria, si comparten la misma cinta infinita para dirigir sus transiciones de estados, nos estamos metiendo en aguas progresivamente más calientes. A ver si no nos quemamos, ¿no? Bueno, pues para no hacernos bolas, nosotros vamos a querer separar los rangos de memoria que está utilizando cada uno de los programas, ya pensando en el modelo de la computabilidad, las cintas de cada quien, si son independientes, no voy a estar atentando contra mi modelo teórico de la computadora y pueden incluso estar compartiendo dispositivos físicos de memoria siempre y cuando no se metan en la memoria los unos de los otros, mis queridos programas. Entonces, si yo protejo los recursos, o sea, la memoria, dispositivos de entrada y salida, lo que quieran, de cada uno de los procesos, de manera que no interfiera con los recursos que está utilizando otro proceso, respeto a mi modelo de computabilidad y, de nuevo, yo puedo predecir que todo va a salir como quería que saliera. Básicamente sigo jugando el mismo juego, entonces las cosas no se me salen de control. Llegan incluso algunos refinamientos de procesadores. Ahí Intel con el hyperthreading es un caso notable, donde dice, oye, bueno, espérate, es que ya a la hora de construir el procesador, me doy cuenta de que algunas instrucciones
para ejecutarse las microinstrucciones que el procesador realmente tiene que hacer. Y aquí estamos hablando de post-CISC, ¿no? Ok, mis procesadores los pude hacer mucho más cada vez más complejas. Algunas instrucciones de procesador son unos auténticos programitas, pero construidas en microinstrucciones dentro del procesador. Oye, hay algunas instruccionzotas que se tardan un buen rato en ejecutar y que me interesa ver cómo le hago para que sean lo más rápido posible. Decía, no se tardan ya un flanco de reloj, se tardan varios ciclos de reloj y sus respectivos flancos de voltaje. Y por supuesto yo quiero reducir ese tiempo. Y de lo que se da cuenta Intel es de que, oye, como además ya tengo ahora un montón de instrucciones en el CPU, una de las cosas en las que me tardo más para ir ejecutando mis instrucciones es en preparar todo el procesador, cargar las microinstrucciones, preparar los circuitos, para que efectivamente yo pueda hacer la transición de estados. Y entonces, parte de los trucos del hiperthreading, es decir, pues yo voy a tener más de un conjunto de circuitos encargados de hacer esa preparación del CPU para el cambio de estados. Entonces la idea de, oye, bueno, a ver, mira, tienes este código de instrucción. Pues me voy y veo qué microinstrucciones forman esa instrucción de procesador y las pongo en unas áreas especiales del CPU para que efectivamente, de acuerdo a los valores de los registros, haga mi transición de estados. Es el primer paso de veo la instrucción, cargo las microinstrucciones, preparo los registros, para que cuando llegue el flanco de reloj haga la transición de estados. Antes de llegar el flanco de reloj y hacer la transición de estados, toda esta preparación que tarda, y tarda bastante respecto al tiempo total de la ejecución de la instrucción, voy a poner toda la circuitería necesaria para hacer la preparación por duplicado. O sea, cada procesador va a tener 2 veces los circuitos necesarios para prepararse para la transición de estados. Oye, si yo quiero ejecutar 2 instrucciones a la vez, me salgo del mi modelo de computadora y ya no sé qué va a hacer esto. Entonces, no puedo ejecutar 2 instrucciones a la vez por procesador, pero sí puedo preparar 2 instrucciones a la vez en un procesador. Y la idea es, yo veo la instrucción que sigue y la siguiente, o sea, instrucción n+1 y n+2, y las voy preparando en estos dos circuitos de preparación de instrucciones. También me voy a fijar que efectivamente si esas instrucciones dependen la una de la otra o no. Pues, por ejemplo, si la primera instrucción es un load accumulator y la siguiente instrucción es un store accumulator, no puedo adelantarle mucho al store accumulator porque depende de un registro que está siendo modificado en la instrucción anterior. Pero si por el contrario, primero es un load accumulator y luego incrementa el registro X, entonces resulta que las 2 instrucciones son independientes y yo puedo preparar completamente, incluyendo los valores de los registros de las 2, en cualquier orden que yo quiera. Incluso potencialmente de manera simultánea. Ahí, por cierto, van a ver que yo uso 2 palabras diferentes y que significan cosas ligeramente diferentes. Una es simultáneo, y por ahí apúntenlo si quieren. Simultáneo quiere decir que genuinamente está ocurriendo al mismo tiempo. O sea, yo transmitiendo y hablando y ustedes escuchando y conectados en la sesión son cosas que suceden de manera genuinamente simultánea. Oye, hay una demora entre que yo diga una cosa y ustedes la oigan, sí, pero ustedes no necesitan dejar de escuchar para que yo pueda hablar y viceversa. Otra cosa es concurrente. Nosotros hablamos, y a menudo lo que sucede de manera concurrente parece simultáneo,
Pero la idea de concurrente, de los eventos concurrentes, es que no son simultáneos en realidad. Pueden tomar turnos o pueden alternarse, de manera que no suceden en un orden predefinido. Y es una aproximación a la simultaneidad. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, cualquier humano trata de hacer varias cosas a la vez, en realidad lo que está haciendo es atenderlas de manera concurrente. No estamos realmente, ¿qué les gusta? Manejando y, bueno, manejar es un mal ejemplo en este caso. Cuando ustedes están tomando clase y están apuntando, tomando sus apuntes, no están realmente redactando en su mente lo que van a escribir y escuchando lo que se dice al mismo tiempo. Esto se ha demostrado con estudios científicos. Lo que hacemos es que alternamos nuestra atención. En un momento estamos pensando lo que vamos a escribir y en otro momento estamos prestando atención a lo que se dice. Si alternamos lo suficientemente rápido, y un par de segundos es suficiente, nosotros efectivamente podemos estar manteniendo el hilo de la conversación. Ustedes dirán, oye, bueno, pero no es que haya guardado silencio el profesor en lo que yo estaba apuntando, de modo que estuviera oyendo solo pedacitos. Bueno, en realidad sí estamos oyendo solo pedacitos. Es chistoso en materia de percepción, pero nuestra mente en realidad reconstruye un montón de cosas que estamos haciendo, y de modo que los detalles que nosotros creemos que estamos percibiendo con nuestros sentidos, auténticamente oyendo, viendo, etcétera, son considerablemente menos completos de lo que parece. Pero nuestra mente, entre que ignora las partes que no tiene y completa las partes que le faltan, pues sí pareciera como si nuestra experiencia fuera continua cuando en realidad está llena de agujeros. Si quieren luego les paso el enlace del famoso video del gorila, que es una demostración espectacular de que sí, efectivamente cuando estamos viendo algo, en realidad estamos viendo mucho menos de lo que creíamos. Tanto sí que en ese video sale un gorila y la mayoría de las personas no lo ve. Bueno, sale un fulano vestido de gorila, pero el caso es lo mismo, ¿no? Sí, es que sale un gorila en el video y no lo ves. Y hasta saluda, creo. En fin, nuestros procesadores se ponen a hacer de manera concurrente muchas cosas. El hyperthreading me permite estar preparando dos instrucciones de manera simultánea. Tiene ahí que hacer varias verificaciones para no salirse del modelo de computabilidad de Turing, cómo verificar que las instrucciones sean independientes entre sí. En caso de que resulten ser dependientes, puede avanzarle un poco en cuestiones de microcódigo, etcétera, pero detecta que se tiene que esperar para el procesamiento de los valores de los registros. Y con eso, cuando efectivamente llegamos a, ok, bueno, ahora sí el procesador va a hacer la transición de equipo, de estado, que diga. Ahora lo hace con este pipeline de interpretación de instrucciones y luego se va con el otro, pues resulta mucho más rápido y eso mejora mucho el desempeño de nuestros procesadores. De nuevo, estamos bailando en la rayita de nuestro modelo de computabilidad, pero con mucho cuidado de no salirnos de lo establecido. No vamos a modificar el orden en el que se ejecutaron las instrucciones. Vamos a ver que incluso los pequeños pedazos, las microinstrucciones de esas transiciones de estados, tengan los mismos resultados que tendrían si las hubiera hecho en el orden específico en el que se supone que tenían que estar según mi programa. En fin, hago todas las optimizaciones que puedo, pero de modo que no me salga de mi principio de computabilidad y por lo tanto yo siga reconociendo los resultados que me va a dar todo esto. Por el otro lado, que ya hablamos de qué hice en los fierritos de mi procesador,
Por otro lado, cuando metemos el modelo de procesos, pues igual vamos a querer respetar las mismas reglas del juego con cada uno de nuestros programas en ejecución, de modo que los resultados finales de ejecutar un programa solito sean los mismos que si yo hago la ejecución del programa en un modelo de procesos, y con eso yo pueda garantizar la estabilidad de mi sistema. ¿Cómo voy a hacer esa simulación? Bueno, pues primero yo tengo que identificar qué es lo que yo tengo que proteger por cada uno de mis programas en ejecución, y para no hacerme bolas, pues le pongo una etiquetita a ese conjunto, y es lo que nosotros vamos a llamar un proceso. Entonces, empezamos con el modelo de procesos, porque a lo que se refiere es, pues vas a hacer una serie de definiciones, te vas a poner una serie de reglas, para que tú puedas resolver ese problema que te lleva a tener las interfaces de usuarios deseadas, sin necesidad de violentar tu modelo de la computabilidad, con lo que vas a mantener sistemas estables. Ok, bueno, va a haber una serie de reglas, de nuevas definiciones, de trucos, de trampas, de todo lo demás. Entonces todo eso lo vamos a meter en un marco conceptual y le vamos a poner un nombre a todas esas cosas, y ese es el modelo de procesos. Entonces, en realidad, nuestra computadora sigue siendo un aparato que respeta el modelo de la computabilidad de Turing, pero la serie de trucos que hacemos para que pareciera que está haciendo varias cosas a la vez, lo que efectivamente rompería con el modelo de la computabilidad de Turing, es lo que vamos a llamar el modelo de procesos. Entonces, una de las frases favoritas de mi hermano, que casualmente está en el mismo negocio, es que la computación es el arte de la simulación. O sea, muchas de las cosas que hacemos las hacemos para que parezca que estamos haciendo otra cosa. Entonces, bueno, modelo de procesos, lo primero que tenemos que definir es qué es un proceso. Ok, pues es una instancia de un programa en ejecución. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con eso de instancia? Bueno, cada que sucede algo, o sea, sabemos que procesos va a haber muchos, pero cada uno de esos programitas que están corriendo y que tiene su estado, es lo que vamos a llamar una instancia de proceso. En concreto, literalmente con un multímetro y mucho tiempo, podríamos encontrar la expresión física de cada uno de nuestros procesos en nuestras computadoras, ¿no? Representados como una serie de voltajitos en la memoria que definen su estado, y por ahí en una parte de la memoria está su proceso, su programa. Se impone a preguntar, bueno, y entonces, ¿qué piezas, qué elementos principales tiene el proceso? Y ahí distinguimos tres, lo que además lo hace relativamente fácil de recordar. Está, por supuesto, el programa. Ok, bueno, pues toda la idea era tener esta serie de símbolos que me dirijan y me digan qué tengo que ejecutar. Por cierto, yo me puse una lucecita por aquí y no la estaba usando. Entonces está el programa, ¿no? Mi serie de instrucciones. Ok, el programa como conjunto de instrucciones no es ni mucho menos suficiente para todo lo que queremos lograr. Además, yo tengo el estado. Ok, mi máquina de estados, por supuesto que tenía un estado, el que va transicionando a lo largo del tiempo. El programa es el mismo desde antes de que yo ejecute las cosas, durante la ejecución y después de que termino la ejecución. Nosotros no cambiamos los programas cuando los ejecutamos. Es una de las reglas casi del principio de la computabilidad. Y nótese que ese casi es muy importante, pero ese es otro tema para materias más teóricas. Ya nuestras técnicas de programación actuales han prohibido el estar cambiando los programas cuando los ejecutamos. Nótese que eso no está escrito en el modelo de la computabilidad de Turing, pero esa, como dicen por ahí, es otra historia y una más apropiada para matemáticos.
Pero ciertamente para proteger nuestra cordura es una regla escrita, de hecho, el que una vez que estás ejecutando tu proceso no estás cambiando el programa. Lo que es dejar lo más quietecito posible. Lo que sí estás cambiando es tus variables, tus áreas de memoria dinámica, los valores de los registros de tu procesador, todo aquello. O sea, sí tienes cambios de estado, pero no andas cambiando tu programa. Esto espero que no le suene novedoso a nadie. Todo ese conjunto de información que está manejando y que está transformando tu proceso es lo que nosotros identificamos con la cinta infinita de nuestro modelo de computabilidad de Turing. Y ahí es que decimos, bueno, tengo un estado de mi proceso. Hay una nota curiosa, algunos diseños de computadora. El primero que me viene a la mente es la máquina diferencial de Babbage y la buena de Ada Lovelace. Planteaba dispositivos diferentes para representar el programa que la máquina iba a ejecutar y para representar los valores, los coeficientes de los cálculos que la máquina analítica estaba realizando. No es sino hasta computadoras como la Mark II, donde pues a la hora de diseñar la computadora se dan cuenta, oye, pues los circuitos de memoria que yo tengo que construir para ir manejando los valores no necesitan ser diferentes para almacenar un código de instrucción que para almacenar un valor, un coeficiente de las ecuaciones que estoy calculando. Entonces yo voy a construir memoria, o circuitos de memoria, y los voy a usar ya sea para guardar código o para guardar valores de cálculo. Por supuesto, mi programa va a tomar medidas para no confundirlo uno con lo otro, pero voy a estar usando ahora la misma memoria para guardar los programas y para guardar los datos que manejen esos programas. Y desde entonces a la fecha, hemos estado usando la misma memoria para programas y para datos, lo que nos ha generado una serie de problemas. Entonces, la nota ahí es, esa no es la única manera de hacer las cosas. Y ahí empieza a haber tendencias muy fuertes de pensar que quizá ni siquiera es la mejor forma de hacer las cosas y que podría beneficiarnos distinguir físicamente y mecánicamente en las instrucciones de nuestro CPU en la memoria donde guardamos el código de nuestros programas y donde guardamos los valores que se pretende que sean procesados por esos programas. Desafortunadamente hacer ese cambio implicaría cambiar prácticamente todo lo demás, así que no es algo que podamos hacer fácilmente y por lo tanto probar que también funcionaría. Pero sí he sentido una tendencia progresivamente más en ese sentido, que podría albergar, ya sea en parte o totalmente, una solución a muchos de los problemas de seguridad que tenemos. Pero, ok. Nuestro modelo de procesos no requiere que la memoria esté diferenciada o reunida. Lo que sí requiere es que nosotros distingamos el programa, el comportamiento de nuestro proceso del estado o los datos de nuestro proceso, que incluye al propio que incluye el programa. Bueno, no, en el estricto sentido, nuestro modelo sí distingue el programa, el comportamiento del estado, los datos. La gran diferencia es que durante la ejecución estamos cambiando los datos, la gran mayoría de ellos, aunque no todos ni todo el tiempo. Y por el contrario, nuestro programa, la definición del comportamiento de nuestro proceso no debe de modificarse durante la ejecución del proceso. No estamos cambiando nuestro programa, es que no estamos haciendo, nuestros procesos no se hacen cirugía cerebral a sí mismos, porque eso sería inestable. Realmente no sabríamos en qué acabarían haciendo esos procesos. Ok, bueno,
Te entiendo, ¿no? Tengo mis datos y mi programa está modificando esos datos. ¿Qué más necesito para definir un proceso? Bueno, pues tú podrías tener el mismo programa trabajando sobre conjuntos de datos iguales, y de todas maneras tú podrías tener varias ejecuciones distintas del mismo programa sobre datos iguales y no querrías confundirlas. Entonces necesito un tercer elemento que es una identidad. Yo voy a necesitar una forma de distinguir un proceso de otro, incluso si en un momento en particular sus programas y sus estados llegaran a ser idénticos. Entonces, pues le pongo, la implementación no necesita complicarse, le pongo un numerito a cada uno, un numerito secuencial que voy generando conforme voy ejecutando procesos, y entonces no me hago bolas. Mira, pues el primero es el proceso 1, el segundo es el proceso 2, y aunque estén usando exactamente el mismo programa y sus datos sean idénticos en este momento, yo no me confundo porque ya sé cuáles son los del proceso 1 y cuáles son los del proceso 2 y todos felices. Entonces, con esos tres sencillos elementos, aunque eso no quiere decir que cada uno de los elementos sea simple, yo puedo representar todo lo que necesito para tener un proceso. Todavía nos falta pelearnos con cómo le voy a hacer para efectivamente tener una identificación, un identificador de cada proceso. Ese identificador no debería de repetirse, etcétera. ¿Y cómo le voy a hacer para administrar la memoria de mis programas de una manera eficiente? O sea, en principio, pues yo debería de dedicar un segmento, una parte de memoria, iba a decir segmento, pero todavía no llegamos a eso. Yo voy a tener que administrar la memoria de alguna manera para que los distintos programas de los distintos procesos tengan su propio espacio, no interfieran entre sí. Lo último que quiero es que un proceso llegue y le empiece a cambiar el programa al otro, porque ahí sí va a ser una rebatinga y quién sabe qué va a acabar al final. Entonces resulta que la administración de procesos depende de la administración de la memoria, porque yo necesito garantizar que efectivamente de memoria para guardar su estado y su programa, con la plena certeza de que ningún otro proceso se va a meter con su información. Dejemos de lado ahorita el cómo le hacemos para resolver eso, porque por algún lado tenemos que empezar, y concentrémonos nada más en, bueno, de alguna manera, magia sucede, y efectivamente cada proceso recibe una asignación de memoria, y todos los demás procesos se la respetan. Oye, ¿cómo le hiciste? Luego vemos. Y por supuesto, oye, ya que tengo mi memoria para los datos y estoy utilizando los datos, yo voy a necesitar ver cómo pues estoy ejecutando mi programa. Yo no quería depender del número de procesadores para ver cuántos procesos tengo en ejecución en un momento determinado. Entonces lo que voy a hacer es repartir la atención de mis procesadores entre todos los procesos que tenga. Lo voy a hacer por intervalos de tiempo. Entonces, yo tengo 20 procesos que ejecutar, a lo mejor mi procesador tiene 2 procesadores, ¿no? Imagínense un Intel, un i5. Ese tiene 2 procesadores. Cada uno de esos procesadores tiene 2 pipelines de interpretación de instrucciones, pero como ya vimos, para fines de cuántas instrucciones puedo estar ejecutando en un momento determinado, solamente tengo 2 procesadores, 2 núcleos de procesamiento. Ya los últimos modelos de Intel le subieron a 4 y a 6 procesadores, pero vámonos con un i5 más corriente que común. Entonces nada más tiene 2. Bueno, yo tengo 20 procesos, ¿cómo le hago? Para que mi usuario sí vea que esos 20 procesos están corriendo y no nada más 2. No funcionaría muy bien si cada que quieres ejecutar un programa adicional tuvieras que conseguirte un procesador adicional. Ahora sí que son baratos, pero no tanto. Bueno, pues lo que vas a hacer es decir, mira, pues
el procesador carga el estado correspondiente del proceso N y por un periodo de tiempo se pone a hacer las transiciones de estados de acuerdo al programa del proceso N. Oye, como no quiero que sea el único proceso en ejecución, pasado ese periodo de tiempo, lo detengo, salvo el estado en el que se quedó las cosas, porque después yo voy a querer retomarlo desde donde se quedó, exactamente desde donde se quedó, de modo que de nuevo cumpla mi principio de computabilidad. Y paso a atender otro proceso. Oye, ¿cómo atiendo otro proceso? Pues exactamente igual. Cargo el estado que había salvado previamente en este núcleo de procesamiento, voy atendiendo o voy ejecutándolo, haciendo las transiciones de estado de acuerdo a su programa por un periodo de tiempo, y cuando termine ese periodo de tiempo salvo el estado y paso a ejecutar el proceso que sigue, y así voy, chaca chaca. Si yo alterno los procesos que estoy atendiendo lo suficientemente rápido, pues le voy a dar la impresión a mi usuario que está viendo una pantalla en este esquema de uso planteado por el PARC allá en los 60, finales de los 60, le voy a dar la impresión al usuario de que están sucediendo muchas cosas a la vez. Lo que nos sucede a todos cuando estamos viendo a nuestras parejas, madres, compañeros, compañeras, las labores domésticas, de que pues está cocinando, está limpiando unas cosas, está viendo que no, el gato no se coma las cosas, bueno, yo tengo gato, echándole un ojo a los niños, y pues pareciera que está haciendo muchas cosas a la vez. Oye, en realidad lo que está haciendo, como ya dijimos, por cierto, hay un mito por ahí de que las mujeres son capaces de multiprocesamiento real y los hombres no. Ya está científicamente demostrado que no es el caso. Todos los humanos haciendo una sola cosa a la vez. Lo que sí que algunas personas son más hábiles alternando la atención. Pueden hacerlo más rápido. Pueden hacer turnitos de atención más cortos y alternar más rápido entre ellos, de modo que son más eficientes en este tipo de multitarea. Pero en realidad todos nos distraemos de todo lo demás para atender una cosa y luego pasamos a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue. Pero igual que nuestras computadoras rápido, y dependemos de nuestros modelos conceptuales para completar la información de todo lo que nos perdimos en el Inter, pues podemos dar una muy buena impresión de concurrencia. Profesor. Sí. Y en cuestión de atender los procesos debemos de considerar las señales de control de... bueno, es que lo que me acuerdo de estructura de computadores es de que el procesador va atendiendo cada cuestión de la memoria para guardar o cargar programas mediante señales de control. No sé si nosotros debemos de considerar las señales de control del procesador para ver lo de la memoria. Igual. Sí. Y antes, más que después, vamos a estar hablando del MAR y del MBR y de los buses de memoria y etcétera. Porque sí, efectivamente resulta indispensable considerar, bueno, ¿y cómo me voy a arreglar con la memoria y cómo voy a evitar que de repente me quiero estar pidiendo dos direcciones distintas en un momento determinado? No es como tal el tema de sistemas distribuidos, cómo implementas ese tipo de señales, pero sí o sí tenemos que considerarlo al ver cómo vamos a implementar todas estas cosas. Todavía no llegamos ahí. Pero sí, en ese sentido su intuición es perfectamente correcta. Oye, pero entonces a la hora de ver cómo funcionan las cosas, todo esto va a terminar influyendo. Profesor, ¿podría repetir rápidamente los tres piezas que tiene un proceso? De
hecho, se lo estoy poniendo en el Jamboard. Primero tiene un estado. Bueno, no. Entonces, así como lo estoy apuntando ahorita, tiene un estado que finalmente estaría representado por la información que tiene en la memoria y registros del CPU. Tiene un comportamiento que es su programa. Y tiene una identificación. Que por no hacernos bolas, por lo regular es un simple entero natural. O sea, tienes el proceso 45 y el proceso 823 y se acabó. Nótese que la identificación, yo puedo tener el proceso 45 y el 842 ejecutando exactamente el mismo programa y podrían o no tener estados similares. Ok, entonces, para los que sepan programación orientada a objetos, notarán que esos tres elementos también son los tres elementos que definen un objeto, donde el comportamiento está definido. Los elementos que tiene el estado también los define la clase, pero el estado o los valores particulares que tiene el estado de un objeto son propios del objeto como tal, aunque la estructura del mismo esté definida en la clase, y por supuesto cada objeto también va a tener una identificación. Extrañamente, cada clase también tiene una identificación, pero esa es otra historia. Bueno, por ahí veo una manita levantada, no sé si sea accidental. Quisiera. Ok. Entonces, para nuestro modelo de procesos, el proceso, bueno, me falta poner una definición. Es una instancia de ejecución de un programa. O sea, cada que yo agarro un programa, lo empiezo a ejecutar, genero estos tres elementos, yo construyo un proceso. Yo puedo agarrar el programa como sellito y ponerme a estampar múltiples procesos. Ok, quiero 5, 10, 20, 800 instancias de ejecución del mismo programa. No hay problema. A cada quien le ponemos su identificación distinta. Dicho sea de paso, sistemas operativos modernos, si ven que efectivamente están ejecutando exactamente el mismo programa, ni siquiera se molestan en hacer muchas copias del programa. Dicen, ¿sabes qué? Pues ese rango de memoria donde tienes el programa para estos 800 procesos, lo pongo como memoria de solo lectura y la comparten esos 800 procesos. Todos están leyendo la misma memoria para sacar sus instrucciones y con eso evidentemente me voy a ahorrar un buen cacho de memoria porque no necesité hacer todas esas copias. Como yo puedo garantizar que no van a estar haciendo cambios incoherentes a esos rangos de memoria porque pues, es memoria de solo lectura, todo debe de funcionar correctamente. Y efectivamente, por lo regular lo hace. Como pueden ver el Jamboard, les puse una liga en el anuncio y se las copio aquí en el chat. Ahí está. Entonces, bueno, por lo regular todos ustedes han programado con paradigmas estructurados, declarativos e imperativos en sus programas. Dicho sea de paso, no es ni de cerca la única forma de hacer un lenguaje de programación, nada más es una de las más populares. Y
En ese paradigma de programación nosotros sabemos que nuestros programas arrancan en un punto de inicio, siguen una serie de instrucciones que van una detrás de la otra y que pueden tener bifurcaciones. De repente me puedo saltar unas instrucciones o irme a ejecutar una subrutina. Voy de la instrucción 1 a la 2, a la 3, a la 4 y así, hasta que llegamos a un punto final y entonces termina nuestro proceso. Ese es el paradigma de programación estructurada. Pero no siempre nos interesa hacer las cosas de esa manera. Algunos algoritmos se pueden implementar de manera mucho más sencilla si nosotros reconocemos que nuestro proceso puede estar haciendo varias cosas de manera concurrente. Oye, yo podría estar queriendo ejecutar una función que haga una cosa, en lo que también estoy ejecutando otra función que haga otra cosa. Y eso es particularmente importante para desarrollar interfaces de usuario gráficas. Ok, ahorita en lo que estamos usando nuestro Google Meet, pues ustedes pueden irse a la parte de chat para ver la liga de Jamboard o pueden picarle al botoncito de levantar la mano y en el Inter hay una parte del proceso que está recibiendo información y decodificándola para presentar el video y otra que recibe otra información y la decodifica para que puedan oír el audio. Y en fin, están pasando muchas cosas a la vez desde nuestra perspectiva. Ya sabemos, ok, de hecho no son simultáneas. En cierto momento un núcleo de procesamiento está decodificando el video, en lo que otro núcleo de procesamiento, en el mejor de los casos, está decodificando el audio y muy probablemente están tomando turnos para hacer lo uno o lo otro. Pero ciertamente yo veo que todo sucede más o menos a la vez y pues en lo que a mí concierne como usuario son simultáneos. Yo estoy viendo y estoy oyendo y le puedo dar clic al botoncito de alzar la mano y puedo estar viendo que el chat se actualiza con un mensajito nuevo, etcétera. Ok, y todo eso es parte de la misma aplicación, del mismo proceso. Sería muy complicado estuviera manejando los turnos y estuviera volteando para hacer una cosa y se regresara para hacer la otra, y etcétera. Es más sencillo desarrollarlo de modo que digas, mira, tú sabes que lánzate una función que es la del video, lánzate otra función que es la del audio, lánzate otra función que es la del chat, lánzate otra función que es la que responde cada que le das un clic al levantar la mano, y esa función es chiquita, oye, que clic en levantar la mano, pues cambia el dibujito y manda una señal para acá, ya, ok, pues ya acabé de atender el evento de levantar la mano. Oye, que le volvieron a dar clic, pues es otro evento. Otra vez ejecuto la misma función. Oye, que ya está levantada, pues ahora la bajo. Es mucho más fácil implementar las cosas así en pedacitos, incluso si esos pedacitos se espera que funcionen de manera concurrente entre sí dentro del mismo proceso. Entonces, resulta que aunque nuestros programas están diseñados o están pensados con lenguajes que hacen una cosa a la vez, nosotros vamos a tener procesos que hacen muchas cosas de manera concurrente. ¿Cómo le decimos a cada una de estas series de instrucciones, cadenitas de instrucciones que vamos ejecutando a lo largo del tiempo? Bueno, pues por no decirle cadena, que tiene ciertas implicaciones negativas, le decimos es un hilo, es una secuencia que vamos hilvanando. Y de ahí sale el concepto de thread. También conocido como hilos, o en alguna literatura española hebras, pero nunca me gustó el término de hebra. ¿Qué hice? No sé qué hice ahí, pero he hecho perder algo.
bueno, decíamos, el proceso es... Entonces, aquí suena que estamos coqueteando peligrosamente con el principio de computabilidad de Turing. Porque, oye, a ver, espérate, pues se supone que para que yo pudiera predecir qué está pasando, tenía una transición de estados a la vez en mi máquina teórica de computadora. Entonces, como que, bueno, sí, pues voy a estar haciendo 3 o 4 cosas de manera concurrente. Ok, la palabra clave es concurrente. En realidad lo que estás haciendo también es darle turno a los distintos hilos, y todo lo que hiciste fue abstraer cómo manejo esos turnos, de modo que cuando yo escribo el código de cada una de estas líneas de ejecución, de cada uno de estos threads, yo no necesito preocuparme de lo que están haciendo los otros. Yo sé que durante el turno de ejecución de un thread, nada más voy a estar siguiendo esa secuencia de instrucciones. Cuando se termine su turno, lo voy a suspender, voy a guardar su estado, voy a pasar a ejecutar otro de los threads, voy a arrancar por cargar su estado, Ok. ¿Qué tengo que guardar de cada uno de mis threads? Sobre todo tengo que guardar el estado del CPU, lo que se conoce como la palabra de control. Y ya veremos el detalle cuando, curiosamente, hasta que veamos dispositivos de entrada y salida, y ahí vamos a ver, ok, ¿qué pasa cuando hay una interrupción? Pues yo voy a estar haciendo estas interrupciones de mis hilos y de mis procesos, en las que guardo su estado y paso a atender otros. A diferencia de los procesos, los hilos no van a proteger, por ejemplo, la memoria. Todos los hilos del mismo proceso tienen que estar usando sí o sí el mismo programa del proceso, y también van a estar compartiendo la memoria, van a tener acceso a toda la memoria asignada al mismo proceso. Entonces, por ejemplo, ya en mi programa, si yo declaro una variable global, todos mis hilos van a tener acceso al mismo valor de esa variable global, lo que me va a generar algunos problemas. Y ya veremos más adelante qué tipo de problemas y cómo los resolvemos. Pero también me da mecanismos sencillos de que intercambien información los hilos entre sí, porque finalmente están trabajando sobre el mismo estado del proceso. Nada más por no dejar, en el libro también hacemos una definición específica de lo que es un programa. Pues ya han hecho ustedes muchos de esos, a lo mejor no siempre son tan estrictos en decir qué características debe de tener un programa, pero hoy en día ya sabemos que nada de programas dioses, solo debe de hacer una cosa, la debe de hacer bien. Finalmente es una serie de secuencias ordenadas, de instrucciones ordenadas. O sea, todos ustedes saben que si revuelven las líneas de código de su programa no va a funcionar como ustedes querían. Y tiene que estar escrito en un lenguaje regular. No podemos hacer nuestros programas en lenguaje natural, porque si hay ambigüedades y problemas así, no va a haber compilador que alcance. En el estricto sentido, para nuestro modelo de procesos, vamos a estar hablando sobre todo de programas que ya están en lenguajes interpretados o compilados al lenguaje de máquina. Luego, programas que ya estén listos para ejecución. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Sí, profe, todo bien.
Nótese que todo esto se antoja trivial, pero finalmente son las piedritas que ponemos abajo para después no hacernos bolas. Para llevar, profesor, la identidad de cada programa, se le pone un índice igual. Ahora sí que el administrador de procesos tendría como un contador de localidades, por así decirlo, como el que usa el ensamblador para llevar la secuencia de cada instrucción. Sí, ese refiere al program counter. Ajá. Un registro muy especial y muy querido en nuestro procesador que señala la instrucción que estamos ejecutando. Eso es parte del estado de nuestro hilo, de hecho. Porque cada hilo tiene que ir ejecutando una instrucción a la vez y pasar a la que sigue de acuerdo a la instrucción anterior. Nótese que a veces hay jumps y branches que me pueden llevar a otro lado del programa. Digo, lo común es que vaya a la instrucción que sigue santo remedio. Entonces sí, por supuesto, el programa esto funcione, voy a tener un program counter por cada procesador y cada que yo interrumpa un proceso o un hilo voy a tener que guardar en memoria dónde estaba ese program counter, de modo que después yo pueda seguir donde me quedé. No confundir con el número de procesos. El número de procesos. Por otro lado, yo tengo una tablita donde hago un registro por cada uno de mis procesos y ahí es donde voy poniéndole, mira, este es el proceso 1, este es el proceso 2, este es el proceso 3. Pongo un apuntador hacia dónde está el código del proceso. Bueno, ya, la administración de memoria, ¿no? ¿Dónde está la memoria que le asigné a este proceso? Ah, pues aquí. ¿Dónde guardé el estado del procesador la última vez que lo interrumpí? Ah, fíjate que en esta posición de memoria. Ahí está la copia de todos los registros, la copia de su program counter, etcétera. Ahí lo guardé, etcétera, en mi tablita de procesos. Ya al rato veremos qué tantas cosas pongo ahí. Entonces, sí, no confundir el número de proceso con el valor del program counter, pero los dos andan y son muy importantes. Entonces, ya habíamos mencionado, nuestros procesadores tienen modos de operación. Ya los dudé, a lo mejor Pero, ok, ¿yo cómo voy a hacer que efectivamente mis procesos puedan estarse ejecutando y en cierto momento llegue otro programa, otro proceso, administrar los procesos y diga, ok, bueno, se acabó el turno de esto, guardo su estado, cargo el estado de otro, por supuesto tengo que acceder a la memoria de otro proceso. Preparo todo y ahora sí echo a andar el proceso al que le toca el turno, pero a lo que se está con la memoria de los otros procesos. ¿Cómo le hago para que a veces sí me puedo meter con la memoria de otro proceso y a veces no? Cuando estoy ejecutando un proceso normal, lo tengo que encerrar solo en la memoria que le asigné, solo en los recursos que le tocan, pero al menos cuando estoy haciendo transición entre procesos, ahí tengo que levantar esas restricciones y ahora sí, empezar a usar el pleno de los recursos de la máquina. Bueno, los procesadores implementan lo que se conoce como modos protegidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Intel tiene 4+1 modos de operación y nuestro sistema operativo Linux o Windows en realidad solo usa 2. Entonces tenemos el modo de usuario, donde efectivamente solo podemos acceder a la memoria que se activó. Entonces cargamos unos registros en el procesador donde decimos, ok, ahorita la memoria que estamos utilizando es esta de acá. ¿Cómo lo represento? Depende de la administración de memoria. Entonces, créanme, hay una forma de decir, esta memoria de acá es la que estamos utilizando. Y no te puedes salir de ahí. Si tu programa de repente quiere hacer un acceso a una dirección de memoria que está fuera de esto, el procesador cacha un acceso ilegal a memoria y adiós proceso. Y tiene otro modo, que es el modo de sistema, donde efectivamente tú puedes usar cualquier dirección de memoria que esté habilitada, claro. O sea,
Nuestro mapa de memoria es así grandote y nadando en él tenemos un ranguito de memoria para el BIOS, otro ranguito de memoria para nuestros bancos de memoria RAM, por ahí ya tenemos un cacho de memoria de video y todas las demás direcciones son inválidas. Entonces, incluso en modo de sistema, si tú quieres usar una posición de memoria que no esté implementada, sigues teniendo un acceso ilegal a memoria. Y así os proceso, pero por lo regular no estás accediendo a memoria a lo loco, ¿no? Pues cuando estás en modo de sistema, siempre y cuando la memoria esté implementada, tú puedes acceder a esa memoria independientemente de a quién esté asignada. Obviamente en modo de sistema yo voy a poner la parte del sistema operativo que administra la memoria y que administra los procesos, de modo que pueda poner los valores para el modo de usuario en el que se queden ejecutándose los procesos. Entonces el sistema operativo, en su parte de administración de procesos y de administración de memoria, se vuelve el guardián y prácticamente único usuario del modo protegido o modo de sistema de nuestro CPU. Eso es desde los 80. Ya después, por ahí del año 2000, por la popularidad de las máquinas virtuales, se agrega un modo adicional. Bueno, y los otros dos modos para qué eran, bueno, pretendían ser para administración de dispositivos de entrada y salida, pero resultó que era más lento y costaba más trabajo hacer el sistema operativo usando los 4 modos que nada más usando los 2. Entonces, tanto Windows como Linux dijeron, pues gracias Intel, pero nada más voy a usar modos de sistema y modos de usuario y se acabó. Y ya después tuvieron que agregar otro para soportar máquinas virtuales. Pero esa, como dicen por ahí, es otra historia. Entonces sale, ya entendimos, nuestro proceso finalmente es una abstracción, o sea, no hay, bueno, sí hay algunas optimizaciones en nuestro CPU para soportar mejor el modelo de procesos. Estos modos de protección son quizá uno de los más espectaculares refinamientos que tenemos en un CPU para que soporte bien el modo de procesos, más bien el modelo de procesos. Pero nótese que no se mete con el modelo de computabilidad de Turing. El que tengas modos protegidos no le quita absolutamente nada a tu modelo de computabilidad. Y por lo tanto, ahí no tendría que haber problemas. Y soy tan enfático en esto porque en todos los lugares donde hemos coqueteado con acercarnos a los límites del modelo de la computabilidad, lo hemos pagado con sangre. Y ya lo iremos hablando de esas ocasiones. Todavía hace 2 años estábamos corriendo como pollo sin cabeza por un problema de ese tipo. Y de hecho, en cierta forma seguimos corriendo por eso, pero ok, ya llegaremos. Entonces, sale, ya tenemos nuestros procesitos, ya sabemos cierta simultaneidad. Dependiendo del número de procesadores que tenemos, sí puede haber cierta simultaneidad real, o sea, si 2 procesadores genuinamente podrían estar haciendo cosas al mismo tiempo, y hay procesadores con 8 o 16 núcleos de procesamiento. Entonces, tenemos que estar preparados para que también algunas cosas sean genuinamente simultáneas, pero básicamente nosotros vamos a trabajar los procesos como concurrentes. O sea, quién sabe en qué orden los atiende, quién sabe en qué orden caigan los turnos. Yo lo que quiero garantizar es que todo salga bien, independientemente de eso. Entonces, bueno, ¿qué hacen los procesos? Lo siguiente que tenemos que mencionar es el ciclo de vida. Entonces hay muchas formas de representarlo. Pero distinguimos algunas etapas fundamentales en el ciclo de vida del proceso. De hecho, mejor ya déjenme mover esto a otra laminita.
Entonces, nacen, crecen, se reproducen y mueren. No exactamente. Nosotros vamos así que eso fue una mala broma. Vamos a reconocer básicamente 3 etapas en el ciclo de vida de un proceso. Está la creación, está la ejecución, que quizá debería cambiarle el nombre a este para evitar confusiones. Pero a falta de que se me ocurra algo mejor, vamos a poner la ejecución. Y está el término. Entonces, cuando nosotros empezamos a ejecutar un programa, hablamos de la creación. A partir de ello vamos a crear un proceso. Parece que los procesos tienen que salir de algún lado. Y una vez que el proceso esté listo para efectivamente empezar a hacer sus transiciones de estado dictadas por su programa, estaríamos hablando de que pasa en ejecución. Cuando ya preparé todo, ya tengo todos los recursos y efectivamente estoy ejecutando mi programa, estoy en ejecución. Sabemos que no vamos a estar siendo atendidos por el CPU todo el tiempo que estamos en ejecución. Va a haber turnos, a veces vamos a estar inactivos con el estado guardadito en la memoria. Seguimos en esa etapa del ciclo de vida de la ejecución. Hasta que llegamos al final del programa o tenemos nuestro acceso ilegal a la memoria o pasa algo que impide que o dicte que ya no debemos de seguir ejecutando este proceso. Y entonces pasamos a la etapa de terminación, donde básicamente se trata de liberar los recursos que le habíamos asignado al proceso, destruir las estructuras de datos que lo representan y finalmente terminar, deshacernos del proceso en cuestión para que nuestra computadora quede preparada para atender otros procesos que sigan o termine de operar, lo que suceda primero, ¿no? Ok, ahí vamos a hacer zoom y durante la ejecución nosotros distinguimos 3 estados. Entonces, mi programita, o más bien mi proceso, que está siendo ejecutado, se va a estar moviendo. Déjenme acomodar esto un poquito mejor. En uno de estos 3 estados, donde solo uno de ellos es efectivamente siendo atendido por el CPU, que es el que le llamamos en ejecución. No confundir la etapa en ejecución, que abarca estos 3 estados, con el propio estado de ejecución, cuando es efectivamente donde el CPU está haciendo el chaca-chaca de las transiciones de estados para este proceso en particular. De hecho, para este hilo en particular, de este proceso en particular. Y ahí tenemos 2 estados adicionales que son en ejecución y listo. Entonces, ok, ¿qué pasa cuando termina el turno de ejecución de nuestro proceso? Que por cierto también le decimos quantum de ejecución o cuánto de ejecución. Por su naturaleza de ser limitado en el tiempo, es un tanto de tiempo para ejecutar tu proceso, entonces es un quantum de ejecución. Tradicionalmente es de 20 milisegundos. Entonces, cuando terminan esos 20 milisegundos de mi quantum de ejecución, yo suspendo el hilo o el proceso, de hecho los dos. Por cierto, todos los procesos tienen al menos un hilo
cuando lo ejecuto, pues al menos necesito una secuencia de instrucciones a ejecutar, o sea, un hilo que empieza, en el caso de nuestros programas en C, a ejecutar la función main, y de ahí puede tener todas las bifurcaciones que quieran. Puedo irme a todas las subrutinas, todas las llamadas subrutinas que quieran, y yo iré haciendo mis returns, y los ifs, y los whiles, y lo que quieran. Ahí estoy, pero es un solo hilo. Voy instrucción por instrucción. Yo puedo crear hilos secundarios, hay funciones, el pthread create, y etcétera, para generar otro hilo o varios hilos adicionales de mi programa, pero ese primer hilo, ese hilo principal que ejecuté con mi proceso, siempre va a tener un papel preponderante. Por ejemplo, cuando se termina el hilo principal de un proceso, automáticamente se matan todos los hilos secundarios que ustedes tengan en ese proceso. Entonces, y por cierto, ese es el primer proyecto, cuando estemos usando múltiples hilos, tenemos que asegurarnos de que no se nos termine el hilo principal antes de tiempo. Es un error común sí, pues lánzate 3 hilos, deja correr tu función main, llega a length, oye, pues si llegó a length, pues con eso termina tu proceso y adiós hilos secundarios, aun si aquellos hilos secundarios todavía no acababan lo que querías que hicieran. Entonces, en tu función del main le vas a tener que poner unas barreras de sincronización, un wait. Espérate que termine el otro hilo de allá, espérate que terminen los otros hilos que creaste. Ya terminaron, bueno, ahora sí. Llego a mi end y nos vamos, ¿no? Entonces, profesor, tenemos que hacer un garbage collector, por así decirlo, para... No. Garbage collector, de hecho, es más un tema de administración de memoria. Okay. Pero nuestros hilos, como casi cualquier otra cosa que hacemos en C, sí tenemos que administrarlos en términos de su terminación. Curiosamente aquí no tenemos que ponernos a liberar, a diferencia de la memoria, que hacemos nuestro malloc y nuestro free, en los hilos no necesitamos hacer un free del hilo, nada más tenemos que esperarlos a que terminen. O ser muy cuidadosos en nuestra lógica para asegurarnos de que no terminemos prematuramente nuestro hilo principal. Pero decía, está nuestro hilo, estaba en ejecución, se termina su turno de ejecución, pero en realidad lo único que impide que siga ejecutándose es que se le acabó el 20. Entonces lo pasamos a la fila donde están todos los hilos esperando su turno de atención y ese es el estado de listo. Todos los hilos que están esperando su atención, y implícitamente todos los procesos que están esperando la atención, están en este estado de listo. Cuando les toca el turno de atención, la planeación de procesos, que es este procesito, valga la redundancia, que está viendo, bueno, ya acabó un turno, ¿quién sigue? Vamos a ponerle el turno, etcétera. Esa es la planeación de procesos. Cuando la planeación determina que este proceso o este hilo es el siguiente, lo pasa del estado listo a en ejecución, carga su estado, por cierto, sí, ahorita vamos a revisar cuidadosamente estas transiciones, pero primero quiero detallar las etapas, ahorita nada más quiero completar el diagrama. Algo que también le pasa a los procesos que están en ejecución es que se bloquean. También lo puedo bloquear aunque no esté en ejecución, nada más con que esté listo. El administrador de procesos puede decir, a ese proceso de ahí, que por cierto ahorita no estamos atendiendo, ya no lo quiero atender, bloquéalo. Sale, entonces lo saco de la fila que están esperando su turno de atención y lo pongo en otra fila, donde digo, a estos no les toca turno de atención, no lo estoy terminando. En cualquier momento lo saco de ahí y lo regreso a listo. Pero ahorita de momento no le van a tocar turnos de atención, está bloqueado. Eso se puede dar porque hay alguna condición en nuestro proceso. Los procesos voluntariamente se bloquean por diversas razones que ya iremos mencionando. Y también el administrador de procesos, de diversas maneras, los saca de la lista de bloqueados. Y lo que no sucede es que cuando yo desbloqueo un proceso, lo pase a ejecutar de inmediato. No. Cuando desbloqueo un proceso, se forma. No se ejecuta. Mera nota al calce.
Ok. Entonces, ya tenemos ahí nuestro diagramita. Tratemos de no ejecutarnos de la etapa de ejecución con el estado de estar en ejecución. Se aceptan sugerencias para un nombre alterno de la etapa, de modo que no resulte tan confuso. Y vamos a ver qué pasa con la etapa de la creación de procesos. Ok, lo primero es, pues de dónde vienen los niños, ¿no? O en el caso de los procesos, ¿qué puede disparar la creación de un proceso? No todos los procesos se crean de la misma manera. Entonces tenemos que reconocer varios escenarios. El primero es, está arrancando el sistema operativo. Uno de los primeros retos que tuvieron los sistemas operativos como que ya tiene un administrador, Linux, que ya tiene un administrador de procesos, es, ¿y quién arranca el administrador de procesos? ¿Y cómo iniciamos el mecanismo que va a administrar todos los procesos? Tradicionalmente nosotros querríamos tener algo para ejecutar esos programas y establecer los procesos básicos de nuestro sistema operativo. Pero la funcionalidad de ejecutar cosas es parte del sistema operativo, entonces tienes una dependencia circular de, ¿y quién crea al proceso creador de procesos? Ese procesito especial que arranca el sistema operativo se le conoce como bootstrap, la correa de la bota. Que sí saben, ¿no? Cargar el sistema operativo se le conoce como boot o boot up, que se traduce literalmente como ponerse las botas. Es unos chistes malos que han sobrevivido, porque la idea es que lo primero que hace un vaquero cuando se despierta es ponerse las botas. Entonces, pues nuestro sistema operativo lo primero que hace es ponerse las botas, ¿no? Pero tienes el problema de que se tiene que cargar a sí mismo. El sistema operativo tiene que arrancar sus propios procesos, tiene que cargarse a sí mismo en la memoria. ¿Y cómo hace eso si todavía no está ejecutándose y todavía no está cargado en la memoria? Pues nos ayuda un poco el BIOS, el Basic Input Output. El BIOS es memoria no volátil que tenemos en la arquitectura de nuestras máquinas, que se activa cuando arranca la computadora, carga un estado inicial y pone al procesador a ejecutar un programita muy sencillo que se estableció desde que construyeron la motherboard de nuestra computadora. En el mejor de los casos podemos actualizar el firmware de nuestra máquina ahí muy de vez en vez. Ahora sí que supongo que ninguno de ustedes actualizó el firmware de su motherboard, y si alguno lo ha hecho, felicidades. Pero ciertamente es un evento extraordinario. Como tal, el BIOS no es particularmente inteligente. Básicamente lo que sabe hacer es detectar los dispositivos que tenemos conectados. ¿Qué bancos de memoria hay? ¿Dónde están? ¿Qué procesador tengo? En fin, esa pantallita que sale cuando ustedes prenden su máquina es la del BIOS. Si dan delete pueden ver mucha información. Hoy en día los BIOS son bastante sofisticados, pero de todas maneras son muy simples. A comparación del sistema operativo y sus millones de líneas de código, no, el BIOS es de unos cuantos K. Creo que los más grandes son de 1 mega. Así, el Phoenix BIOS, que es enorme, ¿no? Entonces, el BIOS ve cómo están configuradas las cosas, ve dónde se encuentran las cosas, como quien dice, identifica el mapa de memoria y lanza el proceso de boot. Entre las cosas que hace es identificar dónde están los dispositivos de almacenamiento masivo, busca un disco duro, una memoria USB, algo por el estilo, donde está predefinido que puede encontrar el sistema operativo, y se lanza a buscar el primer bloque, literalmente el primer bloque de almacenamiento de ese dispositivo, para buscar un programita chiquito que se llama Master Boot Record, que tenga las instrucciones para cargar el resto del sistema operativo. Pues ese programita chiquito es lo que se conoce como el bootstrap, es la correíta por donde vamos a empezar a jalar el resto de nuestro sistema operativo. Entonces,
el Bootstrap se pone a crear una serie de procesos que constituyen los servicios básicos de nuestro sistema operativo. Entonces, la primera, cronológicamente, forma en la que se puede crear un proceso del sistema operativo. Entonces, procesos como el de login, pues no van a tener un usuario ejecutándolos. Ese proceso tiene que existir para que los usuarios puedan iniciar sesión y hacer cosas. Entonces, lo tengo que crear como parte del arranque del sistema operativo. El proceso que se encarga de las ejecuciones regulares de otros procesos, el famoso init.d, pues también lo tengo que arrancar como parte del sistema operativo. Y así una gran colección de procesos, ¿no? El proceso que administra la interfaz gráfica, el proceso, bueno, no, las sesiones, esas sí las creamos después. En fin, hay un conjunto de procesos que arranco desde que arranca el sistema operativo, van a estar por lo regular activos todo el tiempo que esté activo mi sistema operativo. Digamos que en Linux, si se ponen a jugarle, pueden matar el proceso de login, o sea, no es manda que lo que creamos con el sistema operativo se mantenga activo, pero por lo regular se mantienen vivos. Ups. A ver, espérame tantito, ahorita regreso. Oigan, ¿me escuchan con eco? ¿O me escuchaban con eco? No, se escucha bien, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Se escucha bien, profesor. Sí, se escucha, profe. Estoy viendo que... no, que estoy haciendo algo raro ahorita. Espérame tantito. Bueno, entonces sale. Caso número 1, procesos que arrancan con el sistema operativo. Caso número 2, yo tengo un proceso y desde ese proceso me pongo a crear otros procesos. Caso de el login. Ok, cuando arranque el sistema operativo, creo un proceso que es el login, donde los usuarios pueden llegar y poner sus datos de autenticación, y una vez que genera una sesión, las sesiones son procesos. Entonces ejecuto un intérprete de comandos, un ambiente gráfico, lo que sea, y todos esos procesos ahora van con los permisos y asociados al usuario que inició sesión. Entonces, todos esos procesos fueron creados desde el proceso de login. Cuando ustedes están en su intérprete de comandos o en su ambiente gráfico y le dan doble clic a algo, o en el intérprete de comandos escriben el nombre de un archivo que tiene un programa ejecutable y le ponen la sesión, genera un nuevo proceso con el programa que queríamos ejecutar. La gran mayoría de los procesos en una sesión tradicional, en uno de nuestros sistemas operativos actuales, son creados por otros procesos. Aquí hacemos un tercer caso, distinguiendo específicamente los procesos que se arrancan desde una interfaz gráfica, porque en algunos sistemas operativos, como pudiera ser Windows, la interfaz gráfica... Entonces, en Windows, nuestro servidor gráfico, el X, está supeditado a la sesión. Entonces, todo lo que arrancamos desde nuestro escritorio en Linux, de hecho, es un proceso que es generado desde otro proceso que es generado desde nuestra sesión y no tiene ningún secreto. En Windows, no. La interfaz gráfica preexiste a las sesiones, de modo que cuando ejecutamos algo dándole doble clic a Windows, pasa algo ligeramente distinto, que es que la propia interfaz gráfica asocia a la sesión un nuevo proceso. Ok, en algunos sistemas operativos, cuando ejecutar un proceso desde la interfaz gráfica puede tener un mecanismo especial. De nuevo, no todos los sistemas operativos necesitan un mecanismo especial para eso, pero algunos sí. Android, por ejemplo, que por mucho que tiene un kernel de Windows,
también maneja cada aplicación como una sesión distinta, de modo que también es diferente ejecutar una aplicación diferente en su teléfono celular de lo que es ejecutar un programa diferente en su sesión de Linux. Y por último tenemos la ejecución por lotes. Ok, ahí tenía un proceso que es la administración del batch, y ese va lanzando proceso tras proceso con o sin niveles de multiprocesamiento, y es un caso diferente. Ese proceso de administración del batch no era un programa común y corriente, no era un proceso común y corriente, exclusivo de sistemas batch. En Windows y en Linux no estamos corriendo batches. Ahí esos son sistemas de tiempo compartido, también conocidos como interactivos. Entonces, aunque tenemos nuestros .bat, tenemos nuestros shells y les decimos programas de ejecución por lotes, no es el mismo mecanismo que un sistema operativo de ejecución por lotes. Entonces, distinguimos ese cuarto caso, pero con la nota de que es exclusivo para sistemas auténticamente batch. Todo eso prácticamente se los leí del libro, así que no voy a ampliar mucho en el tema y hago el copy-pastelazo aquí en nuestro Jamboard, ¿no? Pero mejor véanlo en el libro. Ok, vamos a detenernos más en la parte de ejecución, así que nos brincamos a terminación. Sale. Voy a ejecutar el proceso, van a pasar cosas, eventualmente termina, llegamos al end. ¿Qué pasar con mi proceso? De modo que todo que he preparado o pueda ir economizando mis recursos, de modo que después se ejecute otras cosas. Como ya vimos en la teoría de la computabilidad, puede que no sepamos cuánto va a durar un proceso. Por ejemplo, una sesión. Oye, pues, ¿cuánto tiempo vas a seguir metido en sesión en tu máquina? ¿Quién sabe? Pueden ser segundos, minutos, días. Pero sí o sí tiene que acabar, eventualmente. Entonces, ¿cómo terminamos los procesos? Hay varias condiciones distintas para la terminación de un proceso. Tanto la creación como la terminación también tienen sus propias máquinas de estados. En total son como 30 estados, pero como sí espero que se acuerden de lo que estamos viendo ahorita para ponerlo en el examen, no me voy a meter con tantos estados porque la verdad hasta a mí me dan flojera, y usualmente no nos preocupa tanto eso. Pero nótese que existen, simplemente no lo estoy considerando tan relevante como para revisarlos en detalle. Los únicos estados que realmente sí son vitales a entender bien son los de la etapa de ejecución. Las formas en las que puede arrancar un proceso, las causas por las que puede terminar un proceso. Entonces, causa número 1, pues llegué al final de mi algoritmo. Llego al end de mi programa, o al exit, o lo que quieran. Y esa es una salida normal. Desde Unix se inventó un código de terminación. Cuando yo termino un proceso, ese proceso lanza un último mensaje para sus sucesores, que es un código entero. Pongo un número. Recordarán que la función exit recibe un único parámetro que es un entero, con signo, dicho sea de paso. Aunque casi nadie se acuerda del signo y mandamos por lo regular valores enteros. Y ya después la sesión recupera ese valor y nosotros podemos ver el código de terminación de los programas y así, qué bonito, ¿no? En fin, esa es una salida normal. Incluso si el código que mando es un código de error, que en las prácticas de Unix cualquier valor que mande que no sea 0 significa que hubo un error. Si mando un 0 significa que todo salió bien, pero es mera cortesía. Todos los exit en realidad son salidas normales. Eso es cuando hay un error crítico, el acceso ilegal a la memoria,
la división entre cero, en fin, esa gran variedad de excepciones con la que seguramente se familiarizaron íntimamente cuando estaban aprendiendo a programar en C, porque ni bien te equivocas y vas para afuera, ¿no? También hay excepciones. De hecho, hay que distinguir las dos. La división entre cero, por ejemplo, es una excepción. El acceso ilegal a memoria, en la mayoría de los lenguajes también se maneja con excepciones. Que no siempre son excepciones. Por ejemplo, si empezamos a tener errores de paridad en la memoria, ahí tenemos errores críticos que impiden que nuestro proceso siga funcionando. La forma más común que ustedes han visto de eso son las pantallas azules de la muerte. También si se recalienta nuestro procesador, se vuelve inestable la máquina de estados, etcétera, se termina. Por lo regular eso puede afectar la estabilidad de nuestro sistema entero, pero en algunas ocasiones puede nada más causar la terminación de un programa, o de un proceso, perdón. También, si los códigos de ejecución de nuestros programas empiezan a ser incorrectos, irreconocibles, también tenemos errores críticos que no se pueden asociar a excepciones y que llevan a la terminación de los procesos. Un archivo de algo que no sea un programa ejecutable como un programa ejecutable y logran convencer al ELF de que efectivamente lo ejecute, se van a encontrar con ese tipo de errores críticos, porque los códigos que estarían no corresponden con instrucciones válidas. Entonces, esa es la diferencia entre errores críticos y excepciones. Las excepciones, sí tenemos un modelo de interrupciones que nos permite atenderlas, incluso en el marco de los propios procesos. Ya luego mencionaremos más sobre los handlers, sobre todo cuando veamos la parte de comunicación entre procesos, y los errores críticos no. Eso también de qué estamos. Y por último está la recepción de señales. Entonces, los procesos tienen algunos mecanismos para comunicarse entre ellos. Pues donde metimos a cada proceso en su cajoncito para que no se meta con nadie más. También tenemos algunas facilidades para que un proceso le diga algo a otro proceso. Uno de esos mecanismos son las señales. Entonces, básicamente, un proceso le manda un entero a otro proceso. Ese entero se conoce como una señal. El administrador de procesos toma ese entero y se lo apunta por ahí en la tabla de procesos al proceso destinatario, de modo que cuando le llegue su turno, él sepa, mira, tenía que atender una señal y es la 9, la 3, la 1, la que sea, ¿no? ¿Qué valor me mandaron en la señal? Por defecto, o sea, si no lo programan de otra forma, cuando un proceso recibe una señal, se va a terminar. Entonces, recibe la señal y es su último. Adiós. Lo que puede hacer un proceso es definir una función que se conoce como un handler, que se ejecute en ese turno de ejecución después de recibir la señal para atender la señal. Y ese handler puede definir o puede pedirle al administrador de procesos que no termine el proceso. El administrador de procesos, si el handler se lo pide, no va a terminar nuestro proceso cuando se atiende la señal, a menos que la señal sea la número 9, que se conoce como kill. Cuando la señal que te mandaron es la número 9, te terminas porque te terminas. Pero sí tienes tu oportunidad de ejecutar el handler por un turno de ejecución. Por supuesto, no podemos dejar que cualquier proceso termine a cualquier otro, porque si no, un usuario podría ponerse a matar los procesos de otro usuario y eso no llevaría a nada bueno. De modo que vamos a limitar las señales a solo procesos que pertenezcan a la misma jerarquía. En principio, las jerarquías las definimos por qué proceso arrancó a cuál otro. El proceso que arranca a otro se conoce como el padre, obviamente el proceso iniciado de esa manera es el hijo, y en la tabla de procesos, el proceso hijo va a apuntar el identificador de su proceso padre. Con eso nosotros podemos controlar
que solo el padre le pueda mandar señales al hijo. Si el hijo crea otros procesos, todos ellos van registrando quiénes son sus procesos padres, y con eso podemos rastrear toda la dependencia. Para después no hacernos bolas, también definimos grupos de procesos. Entonces la sesión define un grupo de procesos, que es un identificador adicional, y ese lo hereda tal cual a todos los procesos que se vayan creando debajo, que compartan esa sesión, puedan comunicarse entre sí, a pesar de que no sean padres o hijos los unos de los otros. Entonces las señales las vamos a limitar solo a procesos que estén dentro de la misma jerarquía, para que no sea una matanza indiscriminada de procesos, y con eso nos llevamos la fiesta en paz. Ok, entonces esos son los casos de terminación del proceso. De ahí tendríamos que irnos a la parte de la ejecución del proceso y revisar los estados y las transiciones que tenemos ahí. Yo siento que ya hablé mucho estados de ejecución de los procesos para la próxima clase. Vuelvan a dar una leída y por ahí les pondré también un control de lectura para lo que sigue, que es lo de implementación, y ya empezar el tema de la concurrencia. En el tema de la concurrencia, curiosamente no vamos a ver, oye, ¿cómo le hago para que mis procesos efectivamente tengan varios hilos? No, todo eso es muy simple, ¿no? Pues creas el hilo y ya. Lo que vamos a ver son los problemas que generamos por empezar a usar concurrencia en nuestros algoritmos y cómo resolverlos, porque eso sí se pone complicado. Entonces, un proyecto. Sería monumentalmente aburrido estar hablando de procesos y hilos y la vaya y no usarlos. Y no me refiero a usarlos como lo estamos usando ahorita con Meet, no, me refiero a usarlos de que, bueno, yo quiero desarrollar un programa que efectivamente aproveche todo eso. Entonces queremos hacer un programa sencillito, una mera prueba de concepto, donde empiecen a usar hilos, donde efectivamente se enfrenten a los problemas de la concurrencia y efectivamente ya empiecen a experimentar todo esto con lo que le pongamos más interés al asunto. ¿Dónde dejé esto? Entonces, ahorita ya habíamos dejado un control de lectura de la primera parte de este tema, que está en lo de administración de procesos, que no nada más en la parte de assignments, no quedó en el home, una disculpa por eso. Ahorita creo otra para la parte que sigue del capítulo, pero vamos a quedarnos de tarea que empiecen a construir el ambiente en el que vayamos a hacer nuestros procesos. Entonces, la implementación más sencilla que nos permiten generar hilos es la de Linux. Entonces, aunque estoy consciente de que la mayoría de ustedes están en máquinas Windows o equipos Android, si vamos a usar una máquina Linux para nuestro proyecto, no debe de ser mayor problema generar una máquina virtual. Pueden usar VMware. El VMware Player es de uso gratuito, o sea, no necesitan comprarlo, así que tampoco necesitan pirateárselo. En Windows 10, así que, aunque es muy buen producto, no se confíen de ese. Windows 10 también ya tiene una funcionalidad para máquinas virtuales, pueden ponerla ahí. En fin, hay 20,000 formas de establecer una maquinita virtual Linux para que no tengan mayores problemas en su casa si quieren cambiar el sistema operativo para toda la familia. Si ya tienen un Linux, lo usamos siempre y cuando sea un Linux de una
y lo tengan bien actualizado, no tienen absolutamente ningún problema. Muchas de estas funcionalidades son estandarizadas, de hecho, prácticamente todas las que vamos a usar son estándar, así como se estandarizó COBOL allá en los 80s, después C también fue estandarizado, curiosamente hasta este siglo, pero ya estamos en ANSI C, de modo que si jalen un Linux, jalen otro Linux, y las librerías que vamos a estar utilizando son las de POSIX, que también vamos a usar, ¿qué? OpenMP, no, vamos a estar usando GCC, que es todavía más clásico, pero empiezan por tener su propia distribución de Linux. Si no tienen alguna, consígansela, Linux Mint, Ubuntu, si quieren usar un Mandrake, la que quieran. Yo, por ejemplo, ahorita me ha estado gustando Linux Mint, sencillita, se instala en 2 patadas, no tiene... Entonces, si quieren una recomendación, Mint. Número 2, Ubuntu. Pero en realidad nos da igual qué distribución de Linux agarren, Nada más no agarren CentOS porque ya lo están descontinuando, pero fuera de eso, váyanse por lo más fácil, porque no queremos estar batallando mucho con la instalación de Linux, entonces vamos a dejarlo para que la próxima semana ya tengan su distribución. Entonces, bueno, queremos Linux, le ponen el GCC y le ponen las librerías para desarrollo de kernel, pongan la última versión que les ofrezca la distribución que elijan. Un poquito más o menos en el número de versión no nos importa, es recomendable siempre mantenernos en una versión reciente, y como les decía, lo que vamos a estar usando son estándares de hace años, entonces en realidad el número de versión en particular no nos va a importar. Pero dados a elegir, actualicen todo. No tenemos por qué andar cargando bugs y vulnerabilidades que ya hayan sido resueltos. Las versiones recientes nada más, ¿no? Eso sí, se me fue BSD, Windows, otro tipo de sistemas operativos, incluso Android, no sería muy práctico. Si tienen macOS o OS X, podrían usarlo, pero es más posible en OS X, mejor háganse una máquina virtual Linux nada más para no batallar. En el estricto sentido, eso tiene un Linux debajo y sí, lo podrían usar directamente, pero no queremos hacernos bolas. Entonces, cortemos por lo sano y pónganse una maquinita virtual Linux, si están en ese caso, ¿no? Entonces sale, ¿cómo controlamos el que hayan establecido su ambiente de desarrollo? No soy muy amigo de las capturas de pantalla, así que, pues básicamente querríamos que lo saquen a pasear, que lo usen, que compilen algo y veamos que se compila bien y funciona correctamente. Por supuesto, el programa que compilen debe de ser menos que trivial. Como evidencia de que ya tienen un ambiente de desarrollo funcionando, vamos a hacer un programa Hola Mundo. Entonces, es un programa en C que todo lo que hace es escribir Hola Mundo en la consola. Y con eso van a poder probar su GCC para ver que efectivamente lo compila y que efectivamente se genera un archivo ejecutable, que efectivamente ese archivo ejecutable funciona. Y con eso decimos, ya tenemos nuestro ambiente de desarrollo, ahora sí échenme el proyecto, ¿no? Y lo que me entregan es el código del programa Hola Mundo. Oye, un programa Hola Mundo demuestra que tienen todo un ambiente de desarrollo completo. Pues casi nada. Pero, pues alguna evidencia, algún artefacto teníamos que sacar, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos, no es que una cosa lleve a la otra,
pero con eso, y una vez que ustedes efectivamente lo prueben y lo corran y lo hagan y etcétera, pues ya tenemos una forma de hacer un límite preciso de hasta dónde queremos que avancen con establecer su ambiente de desarrollo, y no nos complicamos la vida ni ustedes ni yo. Entonces, eso es lo otro que voy a poner, que vayan construyendo su maquinita virtual, o si ya tienen su distribución, o si quieren hacer una partición, en fin, como quieran tener su ambiente de desarrollo Linux con GCC, ahí desarrollen su Hola Mundo, lo que no debe tomarles más de 10 minutos, lo compilan, lo prueban y con eso está funcionando. Y para que tengamos que entregar y les pueda yo poner un 10 en una tarea, nada más me copian el código, el puro código fuente del Hola Mundo, y con eso estamos. Profesor, ¿Sí? había dicho que tenemos que descargar la librería de desarrollo de kernel. Sí. ¿Es cierto? Ok. Sí, sí. El nombre del paquete cambia de distribución en distribución, por eso no les digo cómo se llama. Pero ustedes búsquense Devel kernel y les va a salir una, sí o sí. Es tradicional en Linux que tengas una forma de compilar tu kernel. Se bajan ese metapaquete, o sea, finalmente es un paquete que incluye otros paquetes, que trae todas las librerías de desarrollo que vamos a necesitar y un montón que no vamos a necesitar. Pero con eso no se hacen bolas de, ¿y cuáles pongo, ¿Y pongo las de curses o no pongo la de curses? No, bueno, tráete la de kernel y con eso está todo lo que íbamos a necesitar. Ok, entonces hasta aquí dudas, ¿no? Bueno, establecer sus ambientes de desarrollo individuales es de lo que resulta más personal, pero de nuevo, su primera línea de defensa si hay dudas o problemas son sus compañeros. A lo mejor si quieren comentar de, oye, ¿qué distribución de Linux está buena? Pues vean con los demás si alguien ya tiene una. En un descuido a lo mejor ya hasta tiene una máquina virtual. Si se pueden poner de acuerdo, pues pásamela, ¿no? Y ya con eso no batallo. O, en fin, hasta para que comparen apuntes en el sentido de dónde lo bajaste, cómo, cuál, tiene algún problema para instalar, de dónde bajo el VMware Player, etcétera, ¿no? Suponiendo que quieran usar VMware. Entonces, ahí la dejamos por hoy. Al ratito pongo el programa Hola Mundo, que recuerden, el objetivo es que establezcan su ambiente de desarrollo, no necesariamente que resuelvan por enésima vez el cómo se escribe un Hola Mundo en C, sino que efectivamente lo prueben en su máquina, en su ambiente de desarrollo. Simplemente no creo que me anden entregando pantallazos, así que mejor entreguenme código fuente. Sirve que así vamos estableciendo ciertas prácticas para cuando sí me entreguen los proyectos. Voy a redactar respecto a las reglas de entrega de código fuente de programas. Y bueno, pues en eso quedamos. Y el otro va a ser el control de lectura para lo que sigue del capítulo, de modo que nos sigamos llevando rapidito las clases. Profesor, con respecto al ambiente de desarrollo, el IDE que utiliza para C, ¿qué usa usted? ¿O lo usa puro VI? No, tampoco soy tan masoquista. El que pueden programar en VI es un buen programa. De preferencia, que es una versión un poquito más elaborada de VI, pero sigue siendo un modo carácter. Y en lo personal yo uso el editor de texto que viene con mi distribución, que es el Gedit. Procuren usar un editor de texto, una mayor interfaz gráfica, porque está muy bueno eso de tener un botoncito para salvar, etcétera. Poder usar el mouse para seleccionar distintas partes del código. Número 2, que reconozca la sintaxis de C y les colore el código, y de preferencia tenga facilidades para controlar la indentación. El típico, es que puse una sangría en una línea y le doy enter y la siguiente línea tiene la misma sangría.
Ese tipo de facilidades para editar de código, para hacernos la vida más sencilla. Entonces, buscan un editor de texto que ya tenga todo eso. Que también le señale así con colorcitos. Mira que abriste paréntesis, el paréntesis que cierra está por acá. Las llaves te las pongo de otro colorcito. Los identificadores van de un color. Las primitivas van de otro. Se ve bonito tu código, es más fácil reconocer la estructura. Eso también vale su peso en oro. A la hora de hacer programas con menos errores. Incluso VIM entonces no hace falta que se pongan un Eclipse o un ambiente de desarrollo aquí muy elaborado, muy grande, muy pesado, pero sí busquen al menos un editor de código decente. Ni siquiera lo van a tener que descargar, su distribución ya va a traer uno, nada más fíjense cuál es. Por ejemplo, profesor, ¿puedo mostrar mi pantalla para ver si el que tengo sí podría funcionar? Sí, sí. O sea, que funcione el que trae el propio Linux. Este es el XCD. ¿Con ese jalaría o tendría que ser? Sí, con ese tiene. Ok. Sí, entonces ya nomás sería eso. Ok. Gracias. De nada. Y digo, ya si se quieren ver muy elegantes, siéntanse en libertad de poner un Eclipse si quieren, pero tampoco hay que porque si no acaba uno lidiando más con las herramientas que con el trabajo que hacer. Entonces, oficialmente la clase ya acabó. Si hay todavía alguna duda, pues no se queden con las ganas y pregunten, y si no, ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Bye. Profe. Profe. Sí. La verdad es que yo nunca he descargado Linux. Lo he descargado desde cero, he trabajado con el sistema, pero no sé si tenga alguna recomendación adicional, algún tutorial. O sea, apenas el semestre pasado tuve un profesor que nos apoyó enseñándonos a instalar una máquina virtual. Yo instalé de hecho un Windows XP, que es el que nos pedía. Yo tenía el disco, pero la verdad es que no tengo como mucha idea de cómo descargar Linux. No sé si tenga alguna otra recomendación, porque sí. Bueno, para no batallar, aquí en el chat le pongo la liga de Linux Mint, ya directamente a la página de downloads, y ahí dice, lee la documentación, o sea, tiene un pantallazo, y donde dice que lea la documentación. Por cierto, ¿cuál descargar? El primerito que pone el de Cinnamon. Bueno, su máquina, ¿qué características tiene? O sea, ¿cuánta memoria sobre todo? Pues sí, tengo como 500 gigas. Todavía tengo bastante espacio. No, memoria RAM. En RAM. 8. Está bien. Sí, con Cinnamon está bien. Entonces, donde dice de las instrucciones, dice Installation Guide, guías de instalación. Se mete la de español, por ahí anda. Y ahí le dice pasito a pasito cómo instalarlo. La verdad no tiene chiste, pero no está de más que se vaya como San Pedro por las piedritas. Cargarlo desde mi... Sí, o sea, se mete a la página de Linux Mint, descarga la distribución, le va a dar un archivote con un ISO, ve las instrucciones y ahí le explica cómo, por ejemplo, ponerlo en un DVD o en una USB e instalar a partir de eso. Ok, sí. Ya con el ISO yo creo que ya me sí, ya con el ISO la verdad no tiene chiste, pero sí. De nuevo, no está de más, váyase por las piedritas y así no se
Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada.